can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got. Un gusto enorme estar nuevamente compartiendo esta tarea con ustedes, tarea que la realizamos desde LTV junto con invitados y a un gran equipo de camarógrafos, switchers, escenógrafos, editores, con quien podemos justamente llegar hasta sus hogares para ir compartiendo ideas, conceptos, puntos de vista que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Esa que debemos conseguir entre todos, esa que debemos conquistar tomando decisiones precisas y correctas en lo personal, y obviamente que esa decisión no va a influenciar solamente en mí, sino que siempre va a influenciar en los demás. Por eso, estar informados, estar con conocimiento, con datos nuevos, ayuda a tomar decisiones por lo menos que se aproximen a la certeza. Cuando eso lo vamos conquistando y lo vamos logrando, vamos conquistando nuestra calidad de vida, nuestra buena calidad de vida. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Disfrute de un nuevo chiche para cocinar. Un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL. Con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Vamos a estar hablando hoy de el duelo. ¿Qué es el duelo en nuestras vidas y qué significa y de dónde se origina esta sensación, esta emoción, esto que nos cambia de ánimo, nos cambia las ganas de comer, nos cambia el ritmo del sueño, no podemos descansar? ¿A partir de qué situaciones, de qué pérdidas que tenemos en nuestra vida se generan estos duelos en nuestros presentes, personal y a veces social? Depende qué entorno es el que vivo y depende qué duelo estoy hablando. Esa situación nos va afectando nuestro ánimo, nuestro bienestar, y por eso es hora que hablemos de duelo con esta invitada especial que tenemos para el día de la fecha. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Para hablar de este tema del duelo, hemos invitado a una profesional de la psicología. Ella es licenciada en psicología y su nombre es Denise Dutto. Así que, Denise, gracias por estar nuevamente para compartir esta tarea con nosotros, de llegar a los hogares con la intención de ir compartiendo conceptos, puntos de vista de varios
de varias situaciones de vida. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación, un gusto poder compartir el espacio y una vez más, bueno, tratar de brindar un poco del conocimiento, de la información que uno tiene a la comunidad, ¿no? Enriquecer eso. La verdad que el tema que se ha elegido para abordar en el día de hoy es muy duro, es muy difícil, es un tema controvertido, no son... el duelo del cual yo voy a hablar es en realidad el duelo cuando me refiero a la pérdida de un ser querido, porque el ser humano a lo largo de la vida pasa por distintos duelos, atraviesa distintos duelos, distintas pérdidas, ¿no? El mismo crecimiento de la persona, el cambio de cuerpo, personalidad y demás son duelos. Correcto. Pero específicamente hoy me voy a abocar a hablar de esto que nada o muy poco se habla, justamente porque nadie nos habla de la muerte, ni nadie nos prepara para la muerte. Vivimos en una sociedad donde más bien se nos brindan miles de elementos facilitadores para la vida, la pastillita mágica de cómo estar bien, de cómo evitar el sufrimiento, y no hablamos de algo que es muy crucial, muy doloroso, y la verdad que mi idea es sobre todo poder plantear de que semejante dolor se puede llevar a cabo a través de buscarle la salida, que sea una recuperación lo más sana posible, que sea una recuperación desde el corazón y no desde la razón. Y que todo esto tiene un tiempo, que eso es lo que por ahí nos cuesta entender, que el ser humano tiene sus tiempos, tiene sus procesos, y que no hay que apurarlos, no hay que minimizarlos, no hay que negarlos. Y creo que estamos en una sociedad donde nos hemos vuelto un poco impacientes, frívolos frente al sufrimiento de los demás, y estamos, apurados, bueno, todo va a estar bien, vamos a seguir adelante, hay que ser fuerte, esa cuestión de ser fuerte, y que dificulta mucho el duelo. O sea, mi planteo es tratar de encontrar una recuperación, un camino saludable del dolor, para evitar la disfuncionalidad del duelo, porque el duelo se puede complicar si no se lleva a cabo determinadas cuestiones. Y aparte yo planteaba al principio que la muerte de una persona va a tener diferentes miembros y que va a haber un duelo por cada uno. No es que el duelo es común y general para todos, sino que dentro de esa situación cada actor va a tener su propio duelo, o sea que el duelo siempre es algo personal. Es importantísimo lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque el duelo tenemos que entender que es algo único, personal, propio de la persona. No es igual tu dolor que mi dolor. Y no es lo mismo la muerte de un hijo, de un padre, de una hermana, de un abuelo. No es lo mismo. ¿Sí? Todo duelo duele, pero duele en diferentes magnitudes, dependiendo de qué depende esto, del vínculo que se ha tenido con la persona que se perdió, antes que nada. Y esto que vos decís, duele todo un entorno, claro que sí, porque por empezar, el duelo desde el latín se lo define como dolor, pero también como un desafío. Por eso yo lo tomo, y desde el trabajo que realizo, lo tomo desde hacer este camino de desafío, de resignificación, de pasar del dolor de la muerte a la vida, al amor de la vida. ¿Sí? Y hablamos de que hay una variedad de duelos o múltiples duelos, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay un duelo biológico, porque nos duele el cuerpo. Hay un duelo psicológico, porque nos duele la personalidad. Hay un duelo social, ¿por qué? Porque hay todo un entorno que está sufriendo por esa persona que tenía una implicancia en la sociedad. Duele la espiritualidad, ¿por qué? Porque nos duele el alma. Entonces por eso son distintos. Es una multiplicidad de duelos al mismo tiempo. Y lo que digo, lo importante que es la expresión del dolor en toda su magnitud. Lamentablemente se cometen, en el afán de querer ayudar, ¿no? En el afán de querer ayudar, muchas veces se bloquea la expresión máxima
en ese momento tan duro y tan crítico como es el momento de la noticia de la muerte, el velatorio, que eso también me interesa puntualizar, que hoy en esta vorágine que vivimos en la sociedad, que todo tiene que ser rápido, lo más pasajero, tiene que ser un trámite, estamos teniendo cada vez velatorios más abreviados, reducidos o no, directamente no. O no se lo hace. Bueno, desde que yo profundizo en este tema y me formo en este tema, si hay algo que nos han recalcado es la importancia que tiene el tiempo de velación. Porque es el último momento que vos tenés para estar con ese ser querido. Es el último momento donde vos podés pedir perdón, perdonar. Es ese momento. Porque después ya no hay más. No hay más cuerpo. Así es. Es ese momento. Algunos que no, porque pobre, porque va a sufrir, que porque se descompone el cuerpo. Y se evita esos momentos que pueden ser de gran significación y de gran resolución de quizás un montón de cosas que venían escondidas o retrasadas en la relación, en el vínculo con esa persona. Dificultades. Claro. Entonces se hace todo abreviado, que sea lo más rápido. Y lo otro que sucede, también muy común, es la sedación. Ay, no, que para que no sufra, no, para vamos a darle la pastilla, para que no llore, para que no... Y yo digo, ¿y cuándo lo va a hacer? Exactamente. ¿Cuándo va a gritar? ¿Cuándo va a zapatear? ¿Cuándo va a llorar en su máxima expresión? Después, por supuesto, lo puede seguir haciendo, pero ese momento es cúlmine y es lo que cada vez se está evitando más. ¿Por qué? Porque se tiene que evitar el dolor y no entendemos que ese no va a ser la vía saludable para la recuperación de la aflicción. No lo es. Y así todo, también digo, es como una deuda que tenía con la sociedad de informar todo esto, porque en una situación de pérdida hay un montón de personas implicadas, desde la guardia que recibe a la persona, supongamos accidentada, desde los que van a pasar a informarle a los familiares que la persona ha fallecido, desde la sala de velatorio, o sea, participan un montón de personas que también hay que tener cierto entrenamiento y cierto tacto para manejar todas estas cuestiones. Así es. Entonces digo, llegan con una crisis, los familiares y demás, y lo primero que se hace es sedar. Y es malo, no es bueno, no es saludable eso, porque bloqueamos el canal. La emoción espontánea. Exactamente, la emoción espontánea. Entonces, bueno, eso es importante a tener en cuenta. Y lo otro, digo, ¿qué es lo que hace que las personas reaccionen de manera diferente en el duelo? Tiene que ver justamente con lo que recién dije, que es de la persona, es algo individual, personal, no vamos a doler de la misma forma, y las características son el nivel de apego que se tuvo con la persona que falleció, el tipo de relación, la intensidad de la relación que se mantuvo, la cantidad de años, del tiempo que se mantuvo esa relación. La característica de la muerte, y esto es importantísimo, hay dos características de muerte, que es la súbita o las que son crónicas por enfermedades que se vienen acompañando. A ver, no es que una duela más que otro, sino que la súbita lo que tiene es un carácter traumatizante, choqueante, porque vos no lo estás esperando. Es muy repentino. Es algo repentino, es un shock, es algo que te sorprende, que no te prepara. Entonces, aquella muerte que viene por una enfermedad, sobre todo si viene de larga data, ¿viste? Es como que llega un tiempo que vos ya te estás como preparando, hace como una especie de amortiguación que nos va a ir preparando para la despedida y para afrontar este dolor, porque también se produce a veces en largo tiempo de cuidado de un enfermo, llega un momento hasta que uno dice, por favor, es preferible que parta, que se vaya por todo el sufrimiento que acarrea para la persona y para todo el entorno. Y es normal y es aceptable poder pensarlo así, porque es agotador. Que es otra de las características del duelo también. El duelo no es de un día para el otro, yo en una semana estoy bien. Cuando muchos me preguntan, ¿y cuánto dura un duelo? Bueno, el duelo es algo muy particular de la persona. Y quizás pueda durar siempre. Exactamente. No podemos esperar que una persona se reponga en un mes.
siempre y cuando, dependiendo de este vínculo de apego, de la cercanía que tenía con la persona que fallece. Sí. Digo, pero lleva meses, en algunas personas, algunos autores hablan de 3 a 4 años es lo esperable, algunos más de 4 y algunos eternamente. Así es. ¿Cuál es la idea de brindar un acompañamiento? Que no significa que todas las personas que pasen por una situación de pérdida tienen que acudir al terapeuta, ¿no? Sí, sí, Cada sí. uno va buscando sus herramientas. Lo importante es que se busque la herramienta de sanar y de expresar todo este dolor, no de guardarlo, bueno, no, listo, porque ya pasó un mes, me tengo que sentir bien, tengo que ser fuerte, todo tiene que volver a ser lo mismo. No. Cabe resaltar que ninguna persona queda igual después de una pérdida. Ninguna. Sí. Va a haber siempre alguna variación, ni mejor ni peor, no es igual. Y vuelvo a repetir, y todo depende del vínculo de apego, de la característica de la muerte, de la significancia. Cuando digo esto del vínculo del apego, hablamos de una pérdida primaria, que es la pérdida en sí, y de las pérdidas secundarias. ¿Cuánto compartía esa persona en mi vida? O sea, sí. porque yo puedo decir, bueno, perdí a mi papá, pero mi papá era quien me acompañaba al colegio, me ayudaba a hacer las tareas, o sea, cumplía un montón de roles y de funciones en mi vida. Y eso es importante trabajar también, Sí. porque duele más todas Todo lo esas que falta. pérdidas, exactamente, que la pérdida principal, la primaria, la muerte la en sí. muerte en sí. Duele todo eso, ¿por qué? Porque dice, el duelo es algo tan intenso, tan magnificante, tan estresante, que lo que afecta es el mundo personal. Y ese mundo personal está constituido por 3 dimensiones que son la realidad, el sentido de vida y mi personalidad. Obviamente que no todos se van a ver afectadas de la misma manera las 3 Las dimensiones, dimensiones. sino la implicancia que tenía esa persona en cada una de estas dimensiones. Sí. Por eso también esta recuperación del duelo tiene que ver con poder resignificar, redimensionar, recontextualizar, para poder llegar a la construcción de un nuevo sentido de mi vida sin esa persona. Sí. Y tomar conciencia de que ese momento que tengo que vivir yo es un momento mío y que lo tengo que ir resolviendo en el tiempo que pueda, pero para mi bienestar, Para el bienestar de uno, exactamente. que ese es el camino, digamos, el duelo. Sí, y otra cosa que me parece importante reflejar es que evitar el juicio. Emitimos muchos juicios y creemos que a todo le tenemos que poner palabras. Sí. Y el dolor no tiene No palabras. tiene palabras, exactamente. Es puro sentimiento. Sí. Es pura expresión, pero desde otro lado. No desde la palabra, no desde que me diga el tiempo lo cura todo. Todo va a pasar, ya bien. Porque queremos hacerle pensar al otro que es el tiempo el que se va a encargar Claro. de sanarme. No es No, el tiempo. soy yo. Soy yo. Exactamente. No es el tiempo no hace nada. No hace Es cuánto voy a poner de mí para expresar, para sentir, para llorar, para hacerme cargo de que me duele, para hacerme cargo de que estoy mal, para hacerme cargo de que no es necesario que sea fuerte. Claro. ¿Cómo vos le decís a una madre que perdió un hijo que sea fuerte? Sí. Es imposible, acaba de perder una parte de sí. Sí. Entonces digo, cometemos muchos errores y herimos mucho con esto de decir, está bien, yo digo, en la cotidianidad, en el lenguaje que uno tiene, en el afán de que piensa que va a ayudar, lo primero que decimos es, bueno, como que esto es un trámite, va a pasar. Sí. Y no es así. Lo que más importa en el duelo es el tiempo subjetivo. Porque cuando hay un duelo hablamos de un tiempo biológico, que es que se nos vienen 20 años encima. Sí. El cuerpo envejece después Sí. de semejante dolor. El tiempo cronológico, que es lo que me marca el reloj, pasaron tantas horas del suceso, es lo que me marca el almanaque, que llevamos 6 meses, 5 días y tal. Y el tiempo subjetivo. De nada sirve que a mí el almanaque me diga que ya pasaron 6 meses. Claro. Eso no es cronograma de nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo estoy sintiendo la pérdida como que si fuera en este preciso instante. Sí. Porque mucha gente te dice, pero bueno, ya tenés que... O sea, quiero dar
dar luz a todos estos mitos que hay con respecto a la muerte, cuando se dice, no, pero ¿sabes qué? Ya pasaron 6 meses, tenés que estar bien. ¿Cómo va a estar bien? Una madre, digo, el dolor más profundo y terrible y catastrófico es la pérdida de un hijo. Un hijo, sí. No tiene comparación con ninguna otra pérdida. Todas son significativas, Sí. pero no hay como esta. Sí. Entonces, ¿cómo vos le podés decir a una madre que ya pasó un año y ya hace un año que sigue llorando a su hijo fallecido? Sí. Que para ella sigue siendo hoy mismo o ayer que lo enterró. Entonces no nos podemos meter con el tiempo cronológico de lo que marca un almanaque, sino con lo que el otro siente y lo que le lleva a elaborar. Inclusive, a ver, la recuperación es poder transformar el dolor en amor. Eso no significa que yo me voy a olvidar, que no me va a doler nunca más, Correcto. que no me voy a acordar nunca más de mi hijo y que en determinada fecha no me voy a emocionar. No Sí. tiene que ver con eso. Exacto. Sino que pueda convivir y transformar ese dolor para que yo pueda convivir y continuar con mi vida, con mi sentido de vida, con mi cotidianeidad de la mejor manera posible, pero teniendo esa mochilita, teniendo ese dolor. Sí. Y digo, y hay que, por eso digo, hay que evitar los juicios sobre el tiempo, o estas creencias, no, pero si vos seguís llorando de esta forma, no lo vas a dejar descansar en paz, ¿no? A tu hijo, al marido, a quien sea que haya partido, ¿no? Estas creencias que no lo vas a dejar. Entonces, viste, la persona se tiene que quedar ahí atrapada, que no llora porque no sea que el ser familiar se esté retorciendo, Claro. porque ella está sufriendo. Sí. Y todas estas cuestiones que lo único que hacen es bloquear la expresión, es bloquearla. Y lo otro que me parece sumamente interesante, porque hay, a ver, ¿cuál es el fin de esto? Poder brindar información y poder crear una cultura del duelo, porque hay muchos desconocimientos sobre todo lo que acarrea. Como dije, no hay un dolor igual al de la pérdida de un ser querido, y junto con esto hay el cuerpo sufre un gran estrés, un estrés que lo va a acompañar durante meses Sí. y a veces por más de un año. Estrés que no es lo mismo que el dolor. No. No es lo mismo que el dolor. El estrés es otra. Me refiero al estrés que se va a sentir en cuanto a que puede haber la carga del shock emocional, porque esto es un shock emocional, genera aumento de la presión arterial, infecciones, cuestiones inmunológicas, y sobre todo si la persona que está atravesando por esto ya tiene enfermedades previas. Estamos hablando de diabetes, que haya hipertensión y demás. Entonces, durante el primer tiempo, que estoy hablando del primer mes a los 3 meses, es necesario que aquellas personas que tienen alguna afección previa al duelo la monitoreen, Valorarla. la controlen. ¿Por qué? Porque se va a dar tal desestabilización física que estas cosas pueden, que estas enfermedades pueden aumentar, disminuir. Sí. Aquellos que no tienen ninguna enfermedad previa, bueno, hay que prepararse para una montaña rusa, donde se descompagina todo el ser, Sí. desde la mente, el alma y por supuesto el cuerpo. Entonces, ya aquello que comías siempre no me caía mal, hoy te va a caer mal. Sí. El cuerpo te va a doler, viene el famoso insomnio y no querido por nadie, Así es. entonces automáticamente se recurre a la medicación, hay que medicarse porque tengo que dormir. Y hay algo muy, muy característico que sucede en los deudos le llamo a las personas que quedaron sin un familiar. sin el familiar querido, que esa persona en el momento que recibe la noticia, viste que por nunca falta que sea la madrugada, la noche, Sí, todo eso, sí, sí. esa persona durante muchos meses va a despertar. A eso. Si logró dormir, va a despertar a esa hora, a las 2, a las 3. ¿Por qué? Porque se generó una hipervigilancia. Sí. El sujeto durante mucho tiempo va a estar en alerta, como que si volviera a esperar la noticia. Entonces, el insomnio que se va a presentar en esta etapa
es característico y esperable de este tiempo. Y es normal. Y es normal. Yo entiendo que si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos es la impaciencia. Realmente el sueño se va a ir recuperando con el tiempo. Sí. Si no es de suma necesidad, porque entiendo, uno tiene que seguir trabajando, etcétera, etcétera, y el sueño, la verdad que el insomnio trae muchas consecuencias en el rendimiento y demás, pero si se lo puede evitar, si no hay otra patología, sacando otras cuestiones, que se espere el transcurso normal del proceso. Porque es necesario que vaya sucediendo eso. ¿Por qué? Porque este recorrido va desde lo intelectual a lo emocional. Porque es un recorrido de hacer una aceptación. Yo tengo que aceptar que esta persona no está más. Primero va a ir una aceptación intelectual, si no hay ninguna dificultad mental ni demás. Uno lo primero que sabe es que racionalmente yo sé que esa persona no está más. Sí. Que partió, que falleció, que murió. Lo sé. Ahora, lograr la recuperación emocional es lo que nos lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que vos no estés más. Pero emocionalmente, ¿cómo entiendo que yo hoy no te puedo abrazar? Que no sienta tu olor, que no tenga tu palabra, que no tenga esto, que no... O sea, empiezan a aparecer todas estas cuestiones que decía de las pérdidas secundarias, y ese proceso lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces esta cuestión del insomnio, aparecen cuestiones gástricas, porque por supuesto todo está descompaginado dentro mío. Me duele, va a haber dolores musculares muy intensos, pesadez en las piernas. Son tiempos, los primeros meses sobre todo, donde hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque uno está como que estaría en una nebulosa. No tengo la misma concentración, ni hablar de las ganas, no tengo ganas de nada. Entonces no presto atención, estoy torpe, me puedo golpear, me puedo exponer a algún riesgo tonto si se quiere, pero ¿por qué? Porque uno está, se dice como despersonalizado, ¿viste? Como que si uno estaría entre que estás, que no sabes si estás en un sueño, estás viendo una película de terror, es la realidad. Bueno, así está la persona doliente. Entonces todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, digo, y es informar, porque también se confunde mucho al duelo con depresión y con ataque de pánico. Bueno, yo esperaría para hacer un diagnóstico de depresión. ¿Por qué? A ver, ¿no tenés ganas de nada? Y sí, se te acaba de morir tu hijo. ¿Gana de qué vas a tener? Estás viviendo porque respirás, digamos, pero ganas, ¿tenés ganas? Bueno, entonces estas ganas no tienen que ver porque estás padeciendo una depresión, estás transitando un duelo. Desde la no gana, puede haber o no apetito o aumento del apetito. Por lo general y en mi corta experiencia no he visto aumento sino disminución de apetito, porque las cosas caen mal, porque nada se digiere, porque tengo un nudo en la garganta. Entonces hay tal apatía, hay aislamiento, porque en realidad no tengo ganas de estar con gente, y sobre todo gente que me va a estar diciendo, bueno, ya va a pasar. Uno necesita, si vas a estar con gente, lo menos posible, y gente con la cual vos puedas hablar de tu dolor, no que te bloquee. Entonces uno prefiere más bien el aislamiento, si tiene más posibilidades de estar acostado y va a pasar a estar acostado, pero vuelvo a repetir, es propio de este proceso, no estoy hablando de otra depresión. Y te van a dar espasmos, la respiración entrecortada, todo lo que tiene que ver con la ansiedad y taquicardia, sudoraciones, pero todo proceso de ese dolor que ahoga, que asfixia, porque hacer este recorrido del duelo no es para nada armonioso y es totalmente asincrónico, dinámico todo el tiempo. Un día podés estar bien y de la nada te vienen las oleadas de angustia que vos no sabés por qué y te largas a llorar. Podés andar por la calle y viste algo que te recordó a él y automáticamente te bloqueas emocionalmente. O sea, por eso es un recorrido largo, pedregoso, donde hay que tener mucha paciencia. Yo a los pacientes que acompaño en duelo, los animo a esto de
tener paciencia y animarse a sentir lo que sienten por más doloroso que sea. Otra de los errores que se cometen es esto de que creemos que porque la persona murió, para que se me vaya lo más rápido posible el dolor, listo, tiro todo lo que tengo en la casa de esa persona. Quemo fotos, dono su ropa, me deshago, porque en el afán de... No, porque si no le hace mal. Ahí vienen los opinólogos que dicen, no, es mejor que se lleven todo porque si no le hace mal. Los objetos son de suma importancia para este momento de transición. Y con mucho afecto. Exactamente. Porque, a ver, ¿qué vamos a hacer? Como que la persona no existió nunca. Claro. La vamos a esfumar. De repente me saqué todo de la casa y no tengo más nada. ¿Y frente a qué vas a llorar entonces? Exactamente. Muchas veces los objetos son necesarios para los momentos donde se da como esta búsqueda del ser querido. Hay momentos donde uno necesita aferrarse a algo que me... Encontrar algo. Tener la vivencia de que aún existe. Entonces, bueno, ahí necesitas una ropa, una foto, el osito, el no sé. La almohada. Y si vos te deshaciste, te sacaste todo eso de encima, no tenés objetos que tienen esta función de ser transicionales y de ser simbólicos. No digo que lo tengas toda la vida, pero todo a su debido tiempo. Sí. Y estos objetos son imprescindibles para hacer este proceso. Entonces, no cometer ni la invasión de meterme en la casa del otro, de creer que lo mejor es sacarle todo, porque la persona en este bloqueo que está emocional, psíquico, a veces no puede darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor, y nadie le pregunta, che, mira, vamos a hacer tal cosa, y la cuestión que después se da cuenta que no hay más nada en la casa, o a veces uno mismo toma, eso ha pasado, de que a lo mejor estaba durmiendo, se despertó y no encontró más nada. Es peor el remedio que la enfermedad. Más vacío aún. Entonces el dolor no se va a ir porque yo haga desaparecer las cosas, porque todo igual está acá y está acá. Pero si yo no lo puedo canalizar, no lo puedo tocar, no lo puedo ritualizar en algo, se hace aún más difícil. Entonces, no cometer. Todo tiene su proceso y la persona después verá qué hace, si lo quiere quemar, si lo quiere donar, pero que sea la persona o los más allegados en decidir qué hacer con eso. Y lo fundamental, una de las cosas fundamentales es la comunicación. Algo que ayuda a la recuperación del duelo es la comunicación, que es la primera en encontrarse fragmentada en la familia. En esto que vos decías al principio, ¿no? Cómo va doliendo diferente. Si en una misma familia podemos tener aquel que es indiferente, aquel que está enojado, aquel que llora todo el día. Entonces entre estos nos entramos a cuestionar, y vos por qué vos no llorás, y vos por qué no haces tal cosa. Entonces automáticamente cada uno se encierra en su dolor, nos aislamos en vez de estar juntos para contenernos, se bloquea la comunicación y eso enlentece y repercute en este proceso de recuperación. Y también la otra cuestión es por ahí de ponerse en la postura de ser el fuerte para que el otro hijo, los otros hijos que están viviendo no sientan que mamá o que papá o que quien esté a cargo sufra o tenga esa debilidad, pero que en realidad no hay que postergarlo, no hay que alargarlo, no hay que pasarlo de tiempo. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no hacemos hoy, no lloramos hoy, no sentimos hoy, no expresamos, tarde o temprano aquello que vos crees que estás evitando, que hoy estás fuerte, que continúas con tus cosas, tarde o temprano eso te pasa factura. Y tengo la experiencia que ha sido así. Tengo pacientes que han venido luego de 2 años de perder a su ser querido y hoy vienen porque tienen un trastorno de ansiedad o de pánico que te terminas dando cuenta que no es un trastorno de ansiedad de base, sino que lo que hay es un dolor escondido, frisado, congelado, postergado. ¿Por qué? Porque había que ser fuerte, porque había que ayudar al otro familiar, porque había que continuar con la vida. Nadie dice que no hay que continuar con las cuestiones cotidianas,
pero en la medida de lo que se pueda, y si hay algunas cosas que las puedo delegar, bienvenido sea, pero hacerlas las cosas en otro ritmo. Porque, ya te digo, creemos que lo dejamos atrás, que ya estoy bien, que estoy el otro, y lo único que estamos haciendo es una postergación. Y eso tarde o temprano forma la disfuncionalidad que hablé en un principio. Que es por eso es recomendable hacer un camino de recuperación saludable y sano, aunque sea tan turbulento y violento y demás, pero que sea en el momento que tiene que ser y no después, porque después viene doblemente. Y viene con disfuncionalidades, viene con otras comorbilidades, ahí empiezan a aparecer los trastornos de ansiedad, de depresiones, pero porque por cosas que no se resolvieron y no se transitó en el momento que tenía que ser. Muy bien, después te voy a preguntar la resignificación, ¿cómo hace uno para resignificar este dolor y poder transformarlo en algo menos doloroso, si cabe la expresión? Pero eso te voy a preguntar. O una forma de canalizar. Pero después te pregunto eso, porque vamos a ir a una breve pausa, porque le quiero contar a nuestros televidentes que estamos con la licenciada en psicología Denise Duto, y estamos hablando de, es hora de que hablemos del duelo. Después de la pausa les voy a preguntar cómo hacemos para que ese dolor lo podamos resignificar, o después ya le voy a hacer la pregunta de forma precisa para que usted se dé cuenta de qué es lo que quiero decirle ante la pérdida de una persona. Con esa persona que murió, ¿se puede hacer algo? ¿Podemos donar los órganos? ¿Podemos hacer algo que nos vaya dando otro espíritu o dando otra fuerza para seguir adelante? Esa es la pregunta que quiero hacerle a nuestra invitada de hoy. Disfrute de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen, junto a su estética, un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Informate con LTV. Los acontecimientos de la política regional, provincial y nacional tienen su lugar. Carlos Zenós te acercan información, análisis y opiniones sobre la actualidad política. Agenda personal, martes y jueves a las 21 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Acelerar a fondo porque se nos fue el programa. Incluso se planteó. Pensamos. Traigan las sartenes porque huevos sobran. Sentimos. Un montón de mensajes también. Vivimos imágenes. acá. Bienvenidos a Sábado Show. Igual que vos. LTV y LTV+. Llama a tu operador de cable y configuralos. LTV y LTV+. Acá nos vemos. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, 'cause I'm glad
Muy bien, estamos hoy con la licenciada en Psicología Denise Duto. Estamos hablando de el duelo. En realidad ustedes ven ahí que dice es hora que hablemos de duelo porque decíamos con la licenciada lo difícil que es hablar de la muerte, porque pareciera ser que para todo está la vida y la muerte la dejamos de lado, cuando que en la vida lo más seguro que tenemos es la muerte, ¿no? Parece que no nos vamos a ir nunca, Parece que no vamos que somos inmortales. Sí, totalmente. Y le hablamos poco a la muerte, cosa que parece ser que no nos asuste, pero es lo más seguro que tenemos. Bueno, le decía a los televidentes que iba a preguntarle, licenciada, en este bloque, esto de poder resignificar a este duelo, si lo podemos convertir en algo más aliviado, suponiendo en el caso de un niño que falleció en la zona de Avellaneda, Reconquista, para los que nos miran por la web, un niño que falleció y los papás donaron sus órganos, para no ponerle nombre ni apellido, pero me gustaría que por ahí, en este caso, este tipo de situaciones, es como que a esa muerte le damos otro valor, le podemos dar otra posibilidad de dolor, digamos. Sí, claro que sí. La verdad que ese caso, bueno, ese fue un caso donde dolió toda una sociedad. Sí. Porque fue una sociedad entera la que estuvo pendiente, acompañando de diferentes maneras, a través de la oración, en persona y demás, a estos padres en esta pérdida dolorosísima. La verdad que lo que ellos hicieron fue una gran resignificación. No me quiero por ahí meter en algo complicado, pero digo, mucha gente ha dicho qué fuertes que son, qué fortaleza. No sé si se trata de la fortaleza, es del inmenso amor que han tenido para hacer. Porque si vos decís fuerza, yo no sé si tenían fuerza. Claro. ¿Qué tipo de fuerza estamos para hablando? Para decidir eso. Está bien, fue una cuestión, o sea, más que fuerza, ¿sabes qué? Yo lo que diría, lucidez para tomar una decisión tan dolorosa. De sentir que vos estás perdiendo a tu hijo y podés dar vida, o que tu hijo viva. Para mí la resignificación en esto es que tu hijo viva en otros, es dar vida a otros, que tengan posibilidades que su hijo en su momento no la estaba teniendo. Entonces eso es una resignificación, y yo te diría inmediata. O sea, ahí no hubo un proceso que pasó un año y decidimos, no, fue una resignificación inmediata, pero gracias a la lucidez más que a la fortaleza, porque esos padres estaban rotos, con el perdón de la palabra, interna y externamente. Hubo un acto de lucidez que los llevó a tomar esa decisión, que tengo entendido que fue consultada entre todos los miembros de la familia. Eso me pareció importantísimo, porque no fue la decisión de uno, porque si no después puede venir esta cuestión y vos por tu culpa hiciste esto, la recriminación, no, sino que fue un consenso, y creo que eso va a generar, más allá del dolor, deja la sensación de paz. Sí. ¿Cómo otras personas pueden resignificar? Y bueno, de un montón de maneras. O sea, ¿cuántos? Continúo con el caso de padres que han perdido a sus hijos, por ejemplo, por enfermedades de cáncer y demás, que han generado fundaciones de acompañamiento a otros padres que están pasando por lo mismo, desde conseguir medicaciones, o sea, es decir, bueno, todo esto que yo pasé, que transité, que lo viví con mi ser querido, con la enfermedad, lo resignifico en ayudar a otros. O lo podés resignificar de decir, bueno, en esto de que nadie queda igual después de un duelo, bueno, pude haber volcado mi dolor al arte, y de repente me encuentro pintando cuadros, escribiendo libros, escribiendo poemas. O sea, hay mucha forma. Lo que hay que animarse es sacar ese dolor hacia afuera. Y digo, ahora que entre poco ya tenemos la fiesta encima, porque parece que falta y no falta nada. Las fechas importantes no hay que sacarlas. Así es. Por más que la persona no esté, yo puedo ritualizar y tener presente a esa persona. Claro que sí. Ya sea haciendo una oración el día de su cumpleaños, poniendo el plato que más le gustaba en la mesa. Llegó las fiestas y yo quiero tener un cuadrito con la foto de él en la mesa donde vamos a comer todo, que lo haga. Lo que pasa es que toda esta cuestión, viste, es como
¿cómo va a ser eso? Sí. Ahí viene de vuelta el juicio que bloquea. No, está enferma, no lo tiene superado. Y quizás pasó el año. El primer año es el peor de todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a convivir con el primer cumpleaños que no está, con el primer día de la madre que no está, con el primer día del padre que no está, con la primer Navidad, el primer día de gracia, el primer año nuevo, todos los primeros y el cumpleaños de uno, de otro. Entonces el primer año es el más clave y es el más doloroso, porque es el primer año donde yo voy a tener que pasar por todas esas fechas sin esa persona. Entonces yo animo mucho a la ritualización, de que se ritualice cada momento como la persona mejor lo considere, pero que también lo hable y lo explique, porque a ver, las personas que tienen la posibilidad y han querido ser acompañadas, vuelvo a repetir, no quiero decir que todas las personas tengan que ir a una psicóloga y a un terapeuta de duelo, no. Lo que me refiero es que algunos optan este camino porque a veces mi entorno no me ayuda, entonces busco una ayuda de querer sentirme mejor. Entonces ayudo a esta cuestión de, buscar la forma de ritualizar, pero también anda transmitiendo esta información al resto para que el resto también, cada uno vaya encontrando su forma. No significa que mi forma tenga que ser la más adecuada. Y a lo mejor en un encuentro familiar, por ejemplo, por el Día de la Madre, en ese primer año, se puede plantear un consenso. Entre todos, decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos gustaría? Ponemos la foto, ponemos el plato. Y si comemos la comida preferida, exactamente, eso es. Poder hacer un collage con fotos de esa persona y tenerla en la parte principal de la casa, también eso es resignificar. Resignificar es mostrar, es sacar, es poner esto en otra cosa, que me sea significativa, claro que sí. Entonces, pero en la medida que uno se va informando, va obteniendo cierta educación en duelo, es importante que se vaya transmitiendo para que las personas por lo menos más cercanas o que están viviendo conmigo me puedan acompañar. Y si no van a acompañar, preferible el silencio. Y cada uno va a ir encontrando su forma, porque hay personas que me dicen, mira, Denise, yo no puedo ir al cementerio. Y no vayas. No es una obligación ir al cementerio. Vos podés encontrar tu manera de ritualizar, no sé, todos los días a tal hora hacer determinada acción. O poner flores en tu casa en la foto. Cada uno le encuentra la forma que le sea más significativa. Pero a veces esta cuestión no quiero ir al cementerio porque en realidad quiero negar la situación, lo que pasa. Pero bueno, no es algo único y necesario, que es lo único que se puede hacer. Otra de las cosas fundamentales que no quiero dejar de decir, que lo que favorece a el duelo, a la recuperación y al tránsito o a llevar un duelo sano, tiene que ver con 3 dimensiones: la información, la compañía y la conversación. Información, ¿qué tiene que ver con esto? Informarme, ¿qué es el duelo? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué puedo hacer en el cúmulo de todas estas cosas que voy a sentir? Que me voy a sentir mal físicamente, desde el corazón, desde el alma. ¿Qué es lo que puedo hacer? La compañía es justamente eso, poder encontrar una persona o en mi familia, aquella persona con la cual tenga paciencia por sobre todas las cosas, porque hay un tiempo donde el deudo necesita repetir una y mil veces lo sucedido. Si otra vez me vuelve a contar lo mismo, sí, porque la mente necesita repasar casi de manera obsesiva una y mil veces la información. ¿Para qué? Para aceptarla. De acá y de acá. Entonces por eso se repite y se cuenta. Y en esto de contar uno va sanando. ¿Por qué? Porque lo va hablando, le va dando salida, lo hablo con vos. ¿Y yo necesito que vos me digas palabras? No. Que me escuches, que tengas paciencia, que me abraces, que me contengas, que no pongas palabras si no van a decir nada más que bloquearme. A eso se refiere con la compañía. Y la conversación es esto, el poder hablar, poder expresar, sentir, bailar, encontrar la forma de conversar con todo esto que me pasa. Y después, las personas van a ir encontrando
Lo importante es poder encontrar esa ayuda. La podés encontrar en un guía espiritual, en un grupo de apoyo, aumentando las horas de actividad física, aumentando las horas de trabajo, pero el mejor lugar o la mejor institución es nuestra familia. Y el mejor terapeuta es el oído, el hombro y el abrazo para esta situación. No hay ninguna receta mágica. Y casi nada de palabras. Estamos con la licenciada en psicología Denise Duto. Estamos hablando del duelo, el duelo por la muerte de un familiar, de un amigo o de las personas que generan un dolor en nosotros y cómo justamente llevar adelante ese momento, ese dolor que puede durar minutos, días, horas, años y que lo tenemos que resolver, que va a ser la pregunta que le voy a hacer después de la pausa. Disfrute de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultra liviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Cuarto intermedio, todos los miércoles a partir de la hora 22 por Litoral Televisión. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Hay días de locos. ¿Necesitas un medicamento fuera de hora? ¿Conocer los caprichos del tiempo? ¿Deshacerte de lo que ya no usás? Para eso y mucho más está RegionNet, un sitio web de servicios, con las últimas noticias de Reconquista, Avellaneda y zona. Y toda la información que necesitas, organizada de forma ágil y sencilla. Ingresá a regionnet.com.ar desde cualquier dispositivo y encontrá de todo a un toque de distancia. RegionNet, servicios al toque. Acelerar a fondo porque se nos fue el programa. Incluso se planteó. Pensamos. Traigan las sartenes porque huevos sobran. Sentimos. Un montón de mensajes también. Vivimos imágenes. acá. Bienvenidos a Sábado Show. Igual que vos. LTV y LTV+. Llama a tu operador de cable y configuralos. LTV y LTV+. Acá nos vemos. Informate con LTV. Para terminar el día informado, te ofrecemos una hora con un panorama completo de las noticias que impactan a nuestra región. Panorama informativo, con la conducción de Juan Carlos Vinaghi. De lunes a viernes a las 20 por LTV. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got. Muy bien, estamos en el último bloque del programa de la fecha. Estamos con la licenciada Denise Duto. Estamos hablando del duelo. Y le quiero mandar saludos a gente que nos está mirando. Algunos me han generado lágrimas. Daniela,
Laura, gracias granota a mi profe Norma Truffer, que nos dice unos conceptos muy lindos, a Kelly y Víctor, que nos miran, a Darío Catueño, a Ricardo Peloso de San Manuel, que nos está también diciendo algunas situaciones de su vida, a Luciana, a Vigliano, le quiero mandar un beso grandote a Adriel Cessna, un niño de 10 años que es un televidente mío. Qué hermosura, qué belleza, tener un televidente de 10 años que te pide un saludo es hermoso. Y Nielsen Barrientos, que está aquí con nosotros, gracias por acompañar a su hija, Denise. Y le vamos a mandar saludos a... Sí, yo quiero grupo, mandar, sí, tuyo, especialmente al equipo hermoso con el que trabajo, que es en Centro Belgrano, que somos varios psicólogos y psiquiatras. La verdad que muy agradecida de la oportunidad, hace ya casi más de 2 años que me han abierto las puertas para formar parte de un equipo, la verdad, interdisciplinario fantástico, una calidad humana muy linda, así que bueno, un saludo a todo el centro Belgrano. Sí, sí. Bueno, nos va a quedar poquito tiempo para sí, la verdad que podrías ir extendiendo. Exactamente, vamos a tener que extender el horario. No, pero simplemente ya no voy a hacerte la pregunta que pensaba hacerte, sino que hacer un cierre vos, porque tenemos 3 minutitos nomás. Simplemente lo que quiero cerrar con esto es que nos animemos a expresar y que nos animemos a sentir. Y que como siempre digo, ante cualquier cosa que no entienda, que consulte, que busque la ayuda. Si no la tengo en mi familia, si no nos podemos entender, bueno, es importante la consulta de un profesional. Hacer una consulta no significa empezar un tratamiento ni estar eternamente con el psicólogo, ¿no? Buscar las herramientas y ritualizar, por sobre todas las cosas, buscar la ritualización, la resignificación de este dolor, aprender a convivir, tratar de buscar lo que sea más armonioso para mí mismo, que no permita que nadie me bloquee, ni le ponga tiempo ni ritmo a mi sentir. Y lo otro, lo que no me quiero olvidar, es que no desestimemos el dolor de los niños y de nuestras personas ancianas. De los niños muchas veces tenemos miedo porque son pequeños, porque no sabemos qué le vamos a decir, entonces cometemos el peor error, que es mentirles. Y es lo peor que podemos hacer. El niño a veces tiene muchísimos más recursos que el adulto para resignificar. Sí. Y que es importante no minimizar, y ni hablar el adolescente en una etapa tan crucial como es la adolescencia, animarlos a expresar lo que sienten y el dolor. Y los niños, bueno, dentro del lenguaje apropiado para la edad del niño y demás, acompañar con un dibujo, con eso, pero explicar e invitar, porque dicen, no, ¿cómo lo vamos a llevar al velatorio? Invítalo, si tenés posibilidades que se pueda quedar con alguien y lo quiere hacer, el niño puede tomar esa decisión, que se quede. Ahora, si quiere ir, porque era el abuelo con el que vivió desde que nació, no le podemos ocultar que se pueda despedir de su abuelo, porque lo vas a traumar. No, no es así. Porque va a ser peor la ausencia de ese momento. Claro, porque si no, para el niño, que es, digamos, que necesita como significar todo, palparlo, tocarlo, es como que se hubiese esfumado esa persona, ¿me entiendes? Nunca existió, de repente se desapareció. Entonces es importante poder decir y hablar de la muerte, educar. El niño hasta más o menos los 12 años todavía no puede concretizar y entender el concepto de muerte, pero mínimamente decir, bueno, la plantita nace, muere, el bichito también muere. Con pequeñas cosas empezar a introducir el tema de la muerte en los niños. Sí, y aparte que quede más claro que la persona se murió y no que desapareció. Que desapareció, claro, porque es muchísimo peor. Porque decís, ¿a dónde se fue? Se fumó. Entonces ahí damos credibilidad, entonces, que existen los fantasmas y todas estas cuestiones, ¿no? Que por ahí atormentan mucho a los niños. Te agradezco. Bueno, y la parte espiritual, un segundito, que es muy importante para estos momentos. Por supuesto. Que no es solamente un rezo de una religión, la parte espiritual es mucho más amplia. La espiritualidad es la caricia del alma con el cual uno lo quiere hacer, digamos, desde la fe, desde la religión que se profetiza.
Los recursos, algo que me olvidé, una de las cuestiones fundamentales también la recuperación del duelo tiene que ver con los recursos internos y externos, los propios de la persona y los que tenemos de afuera. Y entre esos, aquellas personas crecidas en la fe o en alguna espiritualidad, en alguna religión, ayuda muchísimo. Denise, gracias por estar compartiendo nuevamente el programa con nosotros. No, yo te agradezco a vos, gracias por tenerme en cuenta. Esperamos verte el domingo a las 14 horas en la tele para ver cómo hemos hablado, porque hemos recibido un montón de mensajes maravillosos esta noche, así que gracias. Sí, agradezco a la gente que nos ha compartido un poco sus vivencias, sus historias, la verdad que muchas gracias. Gracias, Denise, por estar con nosotros. Gracias, gracias. Hemos finalizado el programa del día de la fecha, hemos estado con la licenciada Denise Duto hablando del duelo a causa de la muerte. Y por supuesto que no se tiene que ir del ETV porque llega el programa de Rodrigo Corte, de Elena Caprín, Cuarto Intermedio. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Hasta entonces. Chau. Transmite Litoral Televisión, el canal regional.